El día de hoy quiero intentar algo diferente. Si no han vivido bajo una roca en los últimos meses, es muy probable que hayan escuchado o incluso hayan visto acerca de la nueva serie de Netflix, The Sandman. En este video quiero contarles acerca de toda la mitología que está detrás de la serie y la inspiración de los autores para crear este universo. Así que bienvenidos. La serie está basada en las novelas gráficas y cómics creados por Neil Gaiman, I'm Neil Gaiman, que es la mente detrás de algunos libros como también Mitos Nórdicos, Coraline, Stardust, American Gods, que también han sido llevados a la pantalla grande y a la pantalla chica. La serie gira alrededor del personaje de Sueño, que es el rey de los sueños y el rey de su propio reino que le llaman la ensoñación. En él vemos cuál es la relación y el papel que él desempeña hacia los seres humanos, pero también vemos esa relación que tiene con sus hermanos, que terminan siendo estas representaciones, estas personificaciones de diferentes características, como lo es muerte, delirio, destino, desesperación. En la serie vamos a encontrar un montón de referencias a diferentes tipos de mitología, desde la mitología griega hasta la mitología nórdica, también con muchos elementos del cristianismo y del catolicismo. Lo primero que hay que aclarar es que este universo fue creado totalmente por Neil Gaiman. No existe ninguna referencia a los Eternos, aunque sí toma de muchas mitologías y de muchos conceptos la idea de estos seres. El universo de The Sandman, originalmente publicado como cómics y luego recopilados en diferentes tomos como novelas gráficas, también fue publicado por la editorial DC, por lo cual vemos a Sueño compartiendo tarima con algunos personajes conocidos de la editorial, como lo son la Liga de la Justicia, el Marciano, Lucifer, incluso de la versión de DC. Y el más claro ejemplo, tanto en los cómics como en la serie, es su relación con los Constantine. En el caso de la serie vemos a Joanna Constantine y en los cómics vemos realmente a John Constantine, que es un personaje muy conocido de los cómics. A John Constantine lo hemos visto en películas como Constantine, protagonizada por Keanu Reeves. Lo hemos visto dentro del universo animado de DC, donde hace parte de la Liga de la Justicia Oscura. Y también lo hemos visto en el Arrowverse, en donde además de tener su propia serie, que lamentablemente duró solo una temporada, ha sido invitado en otras series como lo es Arrow, Flash y Legends of Tomorrow. Pero bueno, en cuanto a la mitología, vamos a ver de dónde vienen estas ideas del autor y qué tan lejano o cercano son estos personajes y este universo a la mitología clásica. En primer lugar, vamos a hablar obviamente del protagonista, Morfeo, Sueño o Oneiros. En varias ocasiones, tanto en la serie como en los cómics, el mismo Morfeo o Sueño afirma que él no es un dios, sino que hace parte de estos llamados eternos, que son muerte, deseo, delirio, destino, sueño, desespero y un último para completar los 7, que no les voy a decir el nombre para no darles spoiler. Más que ser dioses, en el universo de Sandman, estos eternos representan personificaciones de conceptos primordiales y tienen ciertas funciones al respecto al interferir en la vida tanto de humanos como en algunos casos de dioses o seres de diferentes clases. En algunos momentos podemos ver cómo Sueño hace referencia a los dioses e incluso habla de dioses caídos o dioses muertos, y pareciera que esta raza de eternos son más eternos que realmente que los dioses, más poderosos y más trascendentales en general. También vemos en varios puntos de las historias de los cómics y en general vemos cómo Morfeo y Sueño interactúa con dioses de diferentes panteones, como lo es de la mitología nórdica, en donde en algún punto vemos cómo Sueño interactúa con Odín, Loki, Thor, de la mitología egipcia con Bastet y Anubis, o incluso cómo interactúa con ángeles y demonios como lo es Lucifer, entre otros. Pero entonces, ¿en quién se basa este personaje de Sueño y de Morfeo? La primera inspiración es claramente el título de la obra. The Sandman hace referencia a una criatura o un ser perteneciente al folclore europeo, conocido como el arenero The Sandman, que básicamente era una especie de elfo
que se encargaba de dormir a los niños usando o granos de arena o polvo y les daba recompensas dependiendo si habían sido buenos, les daba buenos sueños y si habían sido malos no les daban nada. Hans Christian Andersen, sí, el que recopiló varios cuentos como El Patito Feo, La Sirenita o El Gaje del Emperador, escribió un cuento relacionado con este personaje, al que llamó El Pequeño Elfo Cierra Ojos, en la que describe cómo este personaje, similar a un Santa Claus, premia o castiga a los niños y los ayuda a dormir, contándoles historias. Podemos ver una versión de este personaje en la película El Origen de los Guardianes del año 2005, si no estoy mal. El símbolo de la arena viene de las lagañas, como le decimos acá en Colombia, que son similares a polvo, que se creía que era algo que este ser ponía en los ojos de los niños para que durmieran. La segunda mayor inspiración de este personaje viene claramente de la mitología greco-romana y lo sabemos porque es el nombre que más se usa para referirse a sueño. Sueño nos cuenta que hay muchas formas de llamarlo y que incluso dependiendo de la cultura las personas lo ven diferente. En un capítulo vemos como una reina africana lo llama por otro nombre y lo ve de otra forma. Pero entonces, ¿quién es este Morfeo en la mitología griega? Bueno, dependiendo el autor es o hijo de Ignos, personificación del sueño, y Pasitea, la personificación de las alucinaciones y una de las carites, o es hijo directo de Nix, la noche, engendrada por ella misma, o con Erebo, la oscuridad, siendo así hermano del mismo Ignos. Junto con Morfeo en la mitología griega se habla de 1000 representaciones del sueño que fueron o engendradas por Nix la noche o concebidas por Ignos y su esposa, en la que encontramos esta especie de espíritus o dioses que representan los sueños, de los cuales los más famosos son Morfeo, Fobetor y Fantasos. Siendo Morfeo el más importante y el más representativo y representándose, apareciéndose en los sueños de los hombres tomando figuras humanas, mientras Fantasos y Fobertos se representaban o se aparecían a los hombres en forma de animales o de vegetales. Morfeo era representado como un joven desnudo de alas grandes y negras que muchas veces sostenía uno o dos cuernos en sus manos, o en algunos casos era representado como un viejo con las mismas características. Era representado muchas veces volando o en algunos momentos durmiendo plácidamente. Morfeo participa en varios mitos griegos. Uno de los más conocidos involucra a los reyes Ceyx y Alcione, que eran los reyes de Tesalia. Estos eran descendientes de dioses, aunque eran humanos. Resulta que la historia va algo como que empiezan a sentir malos presagios y malas señales, así que el rey Ceyx decide ir a buscar orientación con el oráculo de Delfos, con el oráculo de Apolo, y se embarca para llegar allá. Mientras tanto, su esposa Alcione se queda en casa sumamente preocupada, sintiendo que algo va a pasar. Y spoiler alert, al final sí pasa algo grave. Estando en la mar, el rey naufraga y muere. Mientras tanto, la reina está bastante preocupada y se dirige al templo de Hera a rezar y ofrecer sacrificios a cambio, pues, a pedir la ayuda de esta diosa. La diosa Hera, o Juno para los romanos, se compadece de ella. Por primera vez, Hera no solía ser como la mejor persona. Se compadece de ella y le dice a su mensajera Iris que le diga a Ignos, que le diga a Morfeo, que por favor vaya y le diga la verdad a la reina Alcione, que su esposo ha muerto y que si por favor le hacen el favor de hacerle algunos ritos funerarios. Efectivamente, Morfeo va, se aparece como Ceyx a Alcione y le cuenta lo que pasó. Ella, muy afectada, se dirige al puerto donde salió el rey y al llegar allá lo ve flotando muerto y decide seguir su misma suerte, lanzándose al mar y ahogándose y muriendo en el proceso. Los dioses, al ver este símbolo de amor, deciden convertir a ambos en pájaros llamados alciones, que son estos que están acá, que la verdad es que sí son muy bonitos. Y es una de las historias como interfiere Morfeo dentro de la mitología griega. En la mitología griega también se toma a Morfeo como el papá del héroe Orfeo que tiene junto a la musa Calíope.
que si ustedes vieron los capítulos que liberó Netflix un poco después de liberar toda la serie, van a encontrar un capítulo dedicado a la historia de Calíope y se nos da a entender que en algún momento tuvieron algo. En la mitología griega ambos eran los papás de Orfeo, que fue un personaje muy importante y del que vamos a hablar tanto de su mamá la musa Calíope como de Orfeo en los siguientes videos. Ahora, claramente Morfeo es uno de los nombres de sueño, pero también tenemos al dios Hipnos, que también es una representación, una personificación del sueño y que también comparte muchas características con el sueño de la serie. Así que vamos a hablar un poco acerca de él. Hipnos también participa en varios mitos griegos. Uno de los más conocidos es la historia del cazador o el pastor llamado Endimión. En una de las versiones cuenta que Hipnos era este pastor Endimión era un joven de mucha belleza, muy hermoso, y cuenta una de las versiones que Hipnos se enamoró de él y para estar con él lo que hizo fue concederle tanto la vida eterna como estar en un sueño eterno en donde podía dormir con los ojos abiertos y podía encontrarse con Hipnos. Aunque esa es una versión, la versión más aceptada involucra a la diosa o a la personificación de la luna Selene, en la que nos cuenta que Endimión se enamora de Selene y Selene de Endimión y esta suplica a los dioses, a Zeus y en este caso a Hipnos que le ayuden. Hipnos le concede al igual la capacidad del sueño eterno y la vida eterna para que pueda ver asomada todo el tiempo y estos al final, bueno, consuman su relación por la eternidad y tienen muchos hijos. Sea cual sea la versión, es un poco difícil distinguir muy bien entre lo que es el dios Hipnos y el dios Morfeo debido a que el último ha ganado mucha más popularidad, pero sabemos de algunas diferencias muy claras entre los dos. La primera es que es muy claro que Hipnos tiene un hermano gemelo que se llama Tánatos y es el dios de la muerte pacífica y se les ve muy unidos. En muchas representaciones están juntos y hacen parte como los griegos creían que tanto el sueño como la muerte eran de la misma naturaleza. Si les resulta familiar, es algo muy cercano a la relación que vemos en la serie de Sueño con su hermana Muerte, en donde comparten mucho y tienen como una estima mayor, como una cercanía mayor que con sus otros hermanos. Si también les recuerda algo en Los Caballeros del Zodiaco, en la saga de Hades, tanto como en El Lienzo Perdido, podemos ver a ambos dioses Hipnos y Tánatos y se refieren a ellos como los dioses gemelos. En la mitología griega podemos ver que el sueño, el hacer dormir a alguien termina siendo en muchas de las historias una ventaja. Vemos como Hermes con su música hace dormir al gigante de 100 ojos Argos para matarlo. Vemos como Medea hace dormir a la serpiente Cólquida para que Jasón pueda robar el vellocino de oro. Hera, que como siempre es tan amable, podemos ver que acude o pide la ayuda de Hipnos en varias ocasiones, en una para dormir a Hércules o Heracles para que su nave sea azotada por el mar. También vemos como Hera usa a Hipnos y lo busca para dormir a Zeus para poder intervenir en la guerra de Troya a favor de los griegos. Existe entonces una gran preocupación de los griegos acerca de lo que puede pasar cuando están durmiendo, lo cual tiene mucho sentido. En esta última historia, en donde vemos a Hera buscando y usando a Hipnos para sus diferentes cometidos, podemos entender un poco más de la naturaleza del dios, pero sobre todo de su familia, de sus hermanos y de sus progenitores. En diferentes versiones se nos habla que Hipnos ayudó a dormir a Zeus durante la guerra de Troya para que Hera pudiera apoyar a los griegos, o en algunos casos también nos habla de la intervención de Hipnos en una conspiración que hicieron varios dioses olímpicos en contra de Zeus. Estos dioses eran Hera, Poseidón, Apolo y en algunos casos, en algunas versiones se incluye a Atenea. Estos dioses querían como encadenar a Zeus debido a que había crecido mucho su poder y su ego, y Hera llamó a Hipnos para que les ayudara en este cometido. Al principio Hipnos lo dudaba mucho porque ya le había pasado varios problemas, tenía miedo de terminar con un rayo metido por
Y pues con justa razón temía acerca de la reacción de Zeus, que era un dios bastante violento y vengativo, como en general todos los dioses griegos. Pero bueno, el punto es que para lograr que Ignos ayudara, Hera le ofreció en matrimonio una de las Carites o de las Gracias, que eran pues diosas relacionadas con todo lo bello, la ofreció como esposa a Ignos y Ignos terminó ayudándoles. Al final, Zeus es encadenado, pero gracias a la ayuda de la Nereida Tetis, una ninfa del mar que llegó a ser muy querida por Zeus justamente por eso, que además era la mamá de Aquiles, en un futuro sería la futura mamá de Aquiles, gracias a que ella llamó a un gigante de 100 brazos que se llamaba Briseo para que rescatara a Zeus, pues esta conspiración terminó bastante mal. Hera terminó castigada, encadenada del cielo. Apolo y Poseidón fueron enviados para construir murallas y al servicio de un rey. Y pues obviamente Zeus buscó venganza y buscó castigar a Ignos. Ignos hizo lo que todo hijo de una familia poderosa de dudosa reputación haría, y fue corriendo a buscar a su mamá Nix, a su mamá la diosa de la noche, para que lo protegiera. Una vez Zeus se enteró de la intervención de esta diosa que hacía parte de los dioses primordiales, el todopoderoso, el gran y fuerte Zeus simplemente sintió miedo y dejó las cosas así. Todo bien, no hay problema, gracias, no pasó nada, adiós. Esto nos ayuda a entender muy bien la naturaleza de esta diosa primordial y la cantidad de temor y respeto que generaba incluso al rey de los cielos, al rey de los dioses. De su descendencia, los hijos de Nix, vienen muchos de los grandes males y los grandes cosas buenas de la humanidad. En muchos casos se habla de que ella los engendró por sí misma, o en algunas versiones nos habla de que tuvo hijos con su hermano Erebo, que era la oscuridad, y es una descendencia que es muy notable por las cosas malas que representaban. Ahora, si les suena muy familiar, es porque existe una clara relación entre estos principios, estas personificaciones de conceptos muy similares a las que usa el autor, que usa Neil Gaiman en The Sandman, con la familia y los hermanos de Thanatos y Ignos. En cuanto a la descendencia de Nix, pues tenemos en primer lugar los hijos que llamaríamos como los bonitos. Hablamos de Hemera, el día; Éter, la representación o el dios de la luz; y en algunos casos, en algunas versiones también se habla de Eros como hijo de Nix, siendo este el amor. Por otro lado, después tenemos los dioses no tan amables o no tan queridos, empezando por Thanatos e Ignos, la muerte pacífica, el sueño. Tenemos a Ker o las Keres, que eran las diosas y las representaciones de la muerte violenta; Némesis, la venganza; Eris, la discordia; Jeres, la vejez; Momo, el sarcasmo. Y tenemos algunos dioses que son muy similares a los hermanos de sueño. Tenemos al dios del destino llamado Moro o Moros; Lisa o Lita, que era la diosa de la locura, muy similar a lo que puede ser delirio o desesperación, que por cierto llamó o solicitó ayuda cuando enloqueció a Hércules para que se matara. Caronte, que era el barquero que estaba en el río del inframundo, que ayudaba a los muertos a pasar al inframundo, y en muchas versiones también se incluye dentro de la descendencia oscura de Nix a las Moiras o las Parcas, que eran las diosas del destino, que también vemos en la serie y son representadas como una mujer joven, una mujer anciana y una mujer en su edad adulta, y que son en el caso de la serie mensajeras del destino, y en el caso de la mitología eran como las dueñas del destino, las que hilaban los hilos del destino y también los cortaban. En la serie, al igual que Sueño, se le llama a las Moiras de diferentes maneras: nonas, Moiras, Parcas, brujas, las Hécates o las Morrigan, y todo esto también tiene su referencia mitológica y vamos a ver mucho acerca de ellas en el siguiente video.
Sin embargo, aunque sí existe una relación muy cercana de estos dioses primordiales de esta descendencia de Nyx con los eternos de la serie, dentro del canon y dentro del universo hay un capítulo que se llama La canción de Orfeo, en donde vemos un poco más de la relación de Sueño con su hijo y con su amada, con su ex esposa. En esta serie también nos cuentan o nos establece cuáles eran los nombres de los diferentes eternos para los griegos, dándonos a entender que realmente ninguno de estos correspondía a ningún dios de la mitología griega. Por eso vemos que Destino se le llama Podmos, a Muerte se le llama Teleute, que significa fin, a Sueño le dicen Oneiros, que tiene que ver pues con el tema de los oniros o oneiros que ya hablamos. Desespero se le llama Aponoia, Deseo se le llama Epitumia y a Delirio se le llama Manía. Claramente, de nuevo, estableciendo que son personajes diferentes en el universo de The Sandman. Bueno, eso ha sido todo por este video. Me extendí más de lo que pensaba, pero pues había mucho que hablar de Sueño. En los siguientes videos quiero contarles acerca de las Parcas o las Moiras, también contarles acerca de las musas, de Calíope, su relación con Sueño, la historia de Orfeo, que también es canon dentro del universo de The Sandman y que ocurre casi prácticamente igual que ocurre en la mitología griega. También acerca de los misterios órficos, que fue una gran corriente en la que se replanteó un poco la teogonía, es decir, el orden del universo de los griegos a partir de esta figura de Orfeo, que era el hijo de nuevo de Morfeo. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle like. Si encontraron más referencias mitológicas en la serie, por favor escríbanlas abajo. Este es el primer video que realizo de este tipo. Me gustaría seguir hablando de mitología y de literatura, así que por favor cuéntenme si les gustó, si el video se vuelve popular, voy a seguir con la segunda parte. También quisiera hablar de la mitología detrás de El Señor de los Anillos y los Anillos de Poder y varias otras series, así que por favor háganme saber si les gustó, así que nos vemos en el siguiente video. Chao.